Hola, ¿cómo están? Entonces, en esta clase sobre aprender, bueno, máquinas de soporte vectorial para clasificación lineal, aquí le vamos a poner el título completico: máquinas de soporte vectorial para clasificación lineal, máquina de soporte vectorial para clasificación lineal. Bueno, pues entonces recuerden que según nuestros objetivos de esta clase queremos aprender qué significa, qué es clasificar en Machine Learning. Bueno, pongámoslo aquí como rapidito. Aquí tenemos a los investigadores, a una de las jóvenes investigadoras y al investigador principal de uno de los proyectos en la universidad, que es el profesor Marco, quien les habla. Y voy a ir a aprender qué significa clasificar. Entonces, bueno, pues que dándole aquí, pues qué significa clasificar en Machine Learning. Machine Learning, bueno, pues con Python, digámoslo así, ¿qué significa clasificar o constituir un modelo de clasificación? O qué significa constituir un modelo de clasificación binaria. Pues, ¿qué significa clasificar? O más específicamente, ¿qué significa hacer clasificación binaria? Entonces nos dice que clasificar en el contexto del Machine Learning o aprendizaje automático se refiere a la tarea de asignar una etiqueta o categoría a un conjunto de datos basándose en sus características. La clasificación binaria es un tipo específico de clasificación donde el objetivo es dividir los datos en dos categorías distintas. Por ejemplo, predecir si el correo electrónico es spam o no es spam, y determinar si el tumor es benigno o maligno, o identificar si el cliente realizará una compra o no. A continuación se explica más detalladamente el proceso de clasificación binaria en Machine Learning con Python, que es definir el problema, recopilar los datos, procesamiento de los datos, selección de los mismos, entrenamiento del modelo, evaluación del modelo, ajuste y optimización y predicciones. Y en resumen, clasificar en Machine Learning significa entrenar un modelo para predecir la categoría a la que pertenecen nuevos datos. La clasificación binaria específicamente se enfoca en la predicción entre dos categorías distintas. Python es un lenguaje de programación comúnmente utilizado en Machine Learning debido a sus bibliotecas como Sklearn y TensorFlow, que ofrecen herramientas poderosas para construir, entrenar y evaluar modelos de Machine Learning. Este nos completa entonces aquí la clase según los objetivos entre los que queremos. Entonces, ¿qué es clasificar? Bueno, aquí también sería muy bueno darme una imagen de una clasificación binaria con Python utilizando el lenguaje Python. Entonces también podemos pedirle eso. Entonces, dame una imagen ejemplo de clasificación binaria con Python a través de su librería Matplotlib. Se nos puede dar el código para un gráfico de clasificación para ponerle siempre si no explica clasificación, pues bueno, dame una imagen donde se clasifique. Efectivamente aquí nos muestra clasificar, es decir, que los datos, estos datos de arriba, pues estén separados por esta frontera de decisión que separa entonces los naranjas de los azules. Entonces clasificar es encontrar esta frontera de decisión lineal que separe a los naranjas de los azules. de tal manera que los nuevos datos esa misma función lineal decir si el nuevo dato pertenece
a la clase naranja o a la clase azul a partir de esa función lineal o esa frontera de decisión. Así ya tenemos cómo es eso y seguimos o qué significa clasificar, al menos clasificación binaria. Y aquí seguimos con la función de Guéron para graficar una frontera de decisión con máquina de soporte vectorial. Entonces hemos dicho que constituíamos el dominio como una lista de Python que tiene valores xmin y xmax, donde xmin y xmax son los valores mínimo y máximo del primer atributo con el que vamos a hacer clasificación binaria. Lo vamos a hacer con clasificación binaria de flores de iris a través de solo dos atributos predictores que son las medidas del pétalo de las flores. Entonces Guéron nos enseña que debemos definir una función graficadora de la frontera de decisión llamada así, plot svc decision boundary, la puedes llamar como quieras. Luego entre paréntesis pones los parámetros de esta función, es decir, las variables de ella. En esta va a entrar el modelo, que lo vamos a llamar modelo de máquina de soporte vectorial para clasificación lineal, o modelo SVCL, y asterisco asterisco dominio, que esto nos va a permitir desencapsular esta lista o desentrañarla cuando lo ponemos así. Ahora vamos a leer la segunda línea que nos trae Guéron para esa función, y nos dice, bueno, después vas a tomar vas a hallar un vector W y un vector un vector W y un número B que va a ser el intercepto. Y es que cuando usted tiene el modelo de máquina de soporte vectorial, si usted aplica el método coef va a obtener un vector, y si aplica el método intercept va a obtener el intercepto en el origen de la recta de la recta que queremos. En realidad, en esencia, es el término de sesgo. Después lo tenemos que cuadrar más y dividir para hallar el intercepto de la recta, a dividir ese b por W1, que es el segundo componente de este vector W. Para ser más claros con eso, de que él nos va a utilizar estos métodos coef intercept aplicados a los modelos de clasificación, pues hagamos la tarea de antes del dominio determinar, entonces obtener los datos. Entonces ponemos obtener los datos. Esta obtención de datos, pongámosle aquí control X, nos vamos a la parte de recordar cómo obtener los datos para clasificación binaria. Aquí lo ponemos entonces en numeral y cortamos aquí la línea, y entonces para obtener esos datos, entonces le agregamos aquí le ponemos una línea de código, y para obtener los datos pues le decimos from skiller .datasets import load iris, que es la función que nos va a permitir obtener los datos así en línea de las flores de iris para clasificación. Luego crea la variable iris, la puedes llamar como quieras, con el operador de asignación igual, al lado izquierdo el nombre de la variable, que va a ser iris, después el operador de asignación iris, y al lado derecho qué quieres guardar en esa variable. En esa variable vas a guardar lo que se obtenga con la función load iris cuando la llamas, y la evalúas en hash from true, o sea que este valor que vas a encender este parámetro binario para que nos entregue los datos como un data frame. Entonces así obtenemos los datos completos como una estructura tipo bunch. Después lo que dijimos para obtenerlo es que
usted mira las claves con las que puedes acceder a la información a través del método keys. Entonces aquí dice, bueno, y consultar las claves con las que puede obtener la información o datos. Entonces esas claves están con el método keys, que en inglés efectivamente keys es clave, y aquí cuando lo corres te dice que las claves son data, target, frame, target name. Y bueno, pues los datos van a ser los datos predictores. Entonces con iris.data tienes a los predictores, aquí te los muestra. Como no necesitamos los dos últimos, entonces le vamos a decir, bueno, pues seleccione con notación de corchetes a petal length y petal width. Entonces bueno, pues para que pongámosle aquí, para no demorarnos como mucho, petal length y petal width, pues aquí podemos pedírselos previamente para no tenerlos que volver a copiar. Entonces le decimos future names, entonces iris.future names, y nos dice que los atributos son estos. Entonces tomamos los que requerimos seleccionar y los ponemos en esta lista. Aquí le ponemos que queden en una sola línea y miren que así él nos muestra solo los dos últimos que queremos, los dos predictores para clasificación binaria. Es porque queremos hacer gráficos de clasificación bidimensionales. Entonces por eso es que hacemos clasificación con solo dos atributos predictores y no 4 como los tenemos acá. Entonces luego de que tenemos seleccionado esos, llamamos a ese el arreglo X, pero nosotros lo vamos a poner como arreglo en NumPy. Entonces le ponemos .values, y ese atributo va a volver es un arreglo de NumPy, y luego a ese arreglo de NumPy le vas a decir que lo vamos a llamar X. Entonces ese va a ser los atributos predictores. Ya lo guardamos, y ahora las etiquetas. Entonces bueno, vamos a obtener las etiquetas para clasificación binaria. Entonces como queremos es clasificar entre pues Guerón lo hace, miremos en el libro de él para este ejemplo lo hace con petal length y petal width son los atributos, y para distinguir entre versicolor y setosa, entre setosa y versicolor. Entonces en realidad nosotros no para eso se toma solamente las 100 primeras instancias. Entonces en realidad aquí vamos a de este arreglo en NumPy nada más vamos a tomar entre corchetes, le ponemos paréntesis para que tomemos todo esto, le decimos que a todo ese arreglo en NumPy tome hasta la línea 99. Eso empieza a numerar desde 100. Entonces miren que así, si le decimos que nos muestre quién va a ser ese X, entonces nos muestra efectivamente este arreglo de NumPy que va a tener 100 componentes hasta 99. Le podemos pedir un .shape para confirmar que efectivamente lo hace, para que me diga la forma de este arreglo. Entonces me dice que ese arreglo tiene una forma de 99 por 2 y necesitamos que era de 100 por 2. Entonces aquí le ponemos, no, es que es hasta 100. Entonces hasta aquí, pongámosle que es hasta 100, y él nos dice que ahora sí, nos toma hasta 100. Las 100 primeras para clasificar entre setosa y versicolor. Las primeras 50 son setosa y las siguientes son versicolor, no, es versicolor, sí, perfecto. Entonces ahora que la tenemos en versicolor, los predictores hacemos lo mismo con las etiquetas. Entonces con las etiquetas pues tomamos que Y, las etiquetas son entre paréntesis, aquí ponemos otra vez que hasta 100, y aquí ponemos con iris.target, y listo. Ya con eso creo que ya lo tenemos listo. Vamos de una vez y miremos que efectivamente
en Y queda correcto. Entonces aquí queda, miren que nos queda con ceros y unos. Entonces 1 es para versicolor y 0 para setosa. Entonces nuestra clase positiva la podemos dejar como con versicolor. Miremos que en Guerón él la tiene los azules, no nos ha dicho cuál es la clase positiva, sino azules son los versicolor y dice setosa. Dejémoslo entonces así, a ver si de pronto así nos funciona. Creo que así nos va a funcionar muy bien. Así ya tenemos como arreglos de NumPy a X y a Y. Las etiquetas son Y o la variable objetivo, la variable clasificar, y X es los predictores. Entonces ya después de que los tenemos, ahora sí, con esos le decimos que entrene. Entonces le decimos, bueno, pues ahora sí, decimos de skiller punto svm importe a svc. Entonces en la librería para máquinas de soporte vectorial ponga a las máquinas de soporte, tome a svc, pero es la clase. Entonces svc, la clase de svc, que es para clasificación lineal, aunque Guerón toma mejor a linear svc, creo. Entonces miremos en la nueva actualización, él dice no, mejor tome aquí en Guerón dice tome para hacer esa clasificación así, svm import svc. Sí, así lo hace Guerón en su cuaderno. Entonces así lo podemos dejar, y cuando corremos él nos trae la clase que nos va a permitir hacer eso. Luego en las instancias le dices, bueno, lo que queremos es un modelo de clasificación que vamos a llamar svc para clasificación lineal. Entonces, ¿cómo se hace? Pues coges a svc y a la clase en las instancias. Entonces hasta aquí nada más la instanciaste, luego instanció la clase y ahora entrena para que el modelo efectivamente aprenda de los datos. Entonces así coges el modelo svc lineal y lo entrenas con el método fit para decirle coja los datos X y Y, las etiquetas Y, para que aprenda a predecir, así ya cuando le das este mensaje es porque ya aprendió, ya tenemos el modelo, y cuando lo tenemos ya tenemos todo para la graficación. Bueno, nos falta nada más el dominio. Entonces uno dice, pues quién es X min, pues es de X de la primera columna. Entonces le decimos la columna 0 tome todo, pero de ese vamos a copiarlo, control C, vamos a hallar, vamos a ponerle np.min, o sea, si aplicamos la función hallar mínimo de NumPy, pero como no hemos importado esa librería, la importamos, import numpy as np, y hacemos lo mismo para xmax, lo análogo. Entonces control C, control V, y ya esta se va a llamar es xmax, y aquí le ponemos max, y ya con eso tenemos entonces todo. Tenemos un modelo entrenado y el xmin aquí en el max. Entonces ya con eso tenemos un dominio y ya tenemos todo para la función. Entonces aquí si lo corremos, él nos dice, bueno, pero falta, nos dice que en la línea 3 todavía falta es que el cuerpo de la función. Entonces en ese cuerpo de la función, ahora sí, de ese modelo que entra, necesitamos que él tome el vector W, y ese vector W es del modelo, aplique el método coef-bajo, ya con eso nos va a dar un vector W, aunque él nos dice, bueno, pero lo vas a tomar
pero vas a tomar para W la primera componente. Para W la primera componente. Entonces uno ve, bueno, ¿y qué es lo que pasa con eso? Entonces, si uno quiere ver qué es lo que pasa, previamente usted lo dice aquí, bueno, es que aquí si le pones al modelo, le pones el método .coef, lo que obtienes es, bueno, aquí nos puso .coef al modelo, fue guión bajo, y nos dijo attribute error, y nos dice que coef es solo disponible cuando usamos un kernel lineal. Entonces eso no se lo habíamos dicho antes. Entonces necesitamos decirle acá que cuando la instanciamos de que el kernel era lineal, kernel igual linear. Miremos a ver si Geron, como nos lo decía acá cuando lo fuéramos a entrenar. Entonces miremos acá, bueno, es mejor en el cuaderno de LNG Hub, que ya está actualizado, que nos dice, bueno, es que cuando lo entrenabas, aquí le pones kernel lineal ICN 1E100, ICN 1E100. Entonces vamos a ponerlo aquí, y C igual en 1E100, es decir, un número gigantesco, 1 por 10 a la 100, notación exponencial en Python. Entonces aquí corremos, y así ya el que los entrena es un modelo lineal. Antes no lo había tomado así, y pero el parámetro se llama C mayúscula, no C minúscula. Entonces cuando lo corremos, ya ahora sí tenemos un modelo lineal, entrenamos con los datos, ya nos dice que ya lo que tenemos es un SVC con parámetros C igual a 1E más 100 y kernel linear, y importamos ahora sí el mínimo y el máximo, y luego ahora sí método coef, y mire que nos entrega un arreglo que tiene una lista de dos componentes. Entonces es un arreglo dos dimensional, por eso cuando le ponemos el 0 tomamos solo nos queda un vector fila. Entonces por eso le pone el 0. Entonces por eso en nuestra función aquí le tenemos que poner 0 para que nos quede el vector fila. Entonces originalmente coef nos entrega un arreglo dos dimensional, le volvemos un arreglo unidimensional cuando lo ponemos corchete 0, y después le aplicamos también el método a ese modelo lineal, aplicamos el método intercept, aquí nos lo compone, y mire que nos entrega entonces otro array, pero aquí él nos dice, no, pero es que mejor tome ahí, necesitamos que lo deje como un número. Entonces cuando lo dejamos como un número, entonces es cuando usted le dice a ese método intercept, le agrega, tome de ese vector su única componente. Entonces cuando lo corte, ya mire que ya te dejaste como un número. Entonces ese B lo va a dejar como un número. Entonces lo vamos a dejar como un número. Entonces al modelo le aplicas el método intercept, y de ese vector de NumPy tomas, que tiene una sola componente, tomas esa única componente, así ya obtienes AB como un número. Entonces así obtenemos un número real, y aquí obtenemos un vector fila de dos componentes, y luego pues él dice, nos dice que con eso vamos a tener ya la frontera de decisión, y nos dice que así se define. La frontera de decisión va a ser W0 por X0 más W1 por X1 más B igual 0. Este lo copiamos y decimos, esa frontera de decisión es esa. Bueno, at the decision boundary es W0 por X0 más W1 por X1 más B igual 0. Entonces, at the decision boundary. Entonces aquí lo copiamos. Entonces aquí con línea de comentario, at the decision
boundary es W0 por X0 más W1 por X1 más B igual 0. Entonces esto define una recta en el plano X0, X1. Entonces uno quiere despejar X1. Entonces aquí cuando despeja X1 le queda una forma. Aquí le vamos a poner una línea de comentario. Si despejas X1 te va a quedar que X1 es, bueno, pues menos W0 sobre W1. Entonces menos W0 sobre W1 por X0 más ese B, el término de sesgo, dividido ese W1 y así me quedó la recta en la forma, que esa es la forma general. Esta es la forma pendiente intersecto de una recta y igual a mx más b. Entonces así ya me quedó. Por eso se hace todo este proceso. Y entonces así ya mostramos por qué entonces Guéron va a hallar vas a poner a x1 así, entonces y a graficar entonces la frontera de decisión. Entonces aquí nos dice, bueno, pues entonces x1 queda de esta manera, así está de la forma y igual a m por x más b, es decir, el intersector del origen es menos b sobre x1 sobre w1. Y entonces esa frontera de decisión aquí la define como un arreglo de NumPy. Entonces vamos a crear un dominio para la recta. Entonces aquí vamos a poner, bueno, pues creemos un dominio para la frontera de decisión. Y ese dominio, que va a ser, pues va a ser el mismo dominio de todo el dibujo. Entonces le decimos que eso es igual al dominio. Bueno, pero np.dominio. Entonces np.array de dominio, es decir, para que ese dominio, que era una lista de Python, se convierta en una array de NumPy. Y luego ponemos el rango de la recta, que va a ser la frontera de decisión, que lo llama de una vez decision boundary. Aquí le ponemos que lo llama decision boundary, que es ya que en realidad va a ser un arreglo de NumPy. Entonces eso es decision boundary, que va a ser entonces pues aquí queda pues menos, ¿quién es W0? Bueno, pues es W de 0, de ese vector de dos componentes, el primero, dividido W de 1, el segundo, y eso por ese dominio de la frontera de decisión, más B, que es pues el B anterior, B de término de sesgo, dividido W de 1, y eso pues todo ese cociente. Listo, lo dejamos así, no necesitamos ni el paréntesis tampoco, más B. Este es mi B en términos de sesgo de la recta. Entonces B, una cosa es el B, que es, obtenemos un número real que representa el término de sesgo del modelo. Una cosa es el término de sesgo del modelo y otra cosa es
el término de el intersector en el origen de la recta. Entonces, pero lastimosamente ambos los denotamos con B usualmente en la literatura. Entonces, después de que tienes esa recta, él dice, bueno, pues ya con eso, pues viene el gráfico del margen. Ese no lo vamos a hacer en este video. El gráfico del margen, que son estas tres líneas, y luego ya grafique efectivamente la frontera de decisión. Entonces aquí simplemente tomamos plt.plot y dice que lo grafiquemos en cada guión. Entonces, bueno, pues le llamamos aquí plt.plot y gráficas el dominio de esa frontera de decisión contra la decisión boundary, y ya con eso, bueno, y le decimos que color. Entonces color, bueno, el estilo, el tercer parámetro de la función plot es color y estilo. Entonces aquí le ponemos color K guión, y nos dice que también, bueno, pues le puedes poner lo otro para la calidad de la línea en el gráfico, y él te recomienda link width 2 y z order menos 2 y z order menos 2 y z order menos 2. Link width, link width, ancho de línea en 2. Él lo escribe, ese parámetro de la función plot es junto, link width 2 y z order menos 2 y z order menos 2 y z order igual a menos 2. Y ya con eso, si corremos así, definimos ya la función, y cuando quieres que funcione la llamas. Entonces llamamos a la función plot decisión boundary evaluada en el modelo que tenemos, y el dominio que ya definimos, y creo que ya nos da el dominio. Es así, creo que ya sí. Bueno, nos dice que modelo SVC no está definido, modelo SVC A, pero es que es modelo SVC lineal. Entonces aquí le ponemos SVC, creo que era que seguía lineal. Este es nuestro modelo. Y bueno, aquí nos dice que esa función toma un argumento posicional, pero le fueron dados los argumentos posicionales. Vamos a ver cómo podemos. Bueno, creo que aquí es que le ponemos asterisco dominio, y dice que del main de esa función el argumento que está después de doble asterisco debe ser un mapping, no una lista. Debe ser un mapping, no una lista. De pronto es que debemos dejar como diccionario. Entonces aquí lo vamos a poner como diccionario de Python, y aquí le ponemos entonces una clave que se llame valor mínimo entre comillas, 2 puntos, y aquí máximo entre comillas, 2 puntos. Vamos a ver si él así con un diccionario de Python ahí sí funciona. Aquí nos falta delimitar bien la comilla, y corramos ahora de nuevo y volvemos a correr acá, y nos dice que el operador, hay un operador no soportado que es de tipo para asterisco, para un float y un diccionario. Entonces vamos a ver decisión boundary, dominio, vamos a ver qué, o si definimos la función como Guerón lo tenía desde un principio, que era, entonces no, pongo aquí a xmax, a xmin,
x max. Aquí definitivamente entonces simplemente ponemos, cuando llamamos a la función, efectivamente a nuestro x min y a nuestro x max, y tratamos de consultar más sobre cómo manejar los asteriscos, los argumentos de funciones de doble asterisco o los asterisco keywords de las funciones de Python. Entonces aquí nos dice que bueno, la tenemos que definir de nuevo, y aquí ya la corremos, y nos dice que decision boundary, aquí nos da dificultad, dominio más b, no soporta asterisco. Vamos a ver si fue que nos faltó dominio para la frontera de decisión. Vamos a ver, dominio para la frontera de decisión. Vamos a ver, bueno, es que yo creo que, sí, es que cuando redefinimos como x más x min, ese dominio, ¿quién es? Pues aquí tiene que ponerlo como una lista de Python, una lista en la que está x min, que fue el que entró, como x max, que ya redefinimos nuestra función con x min y x max como parámetros, que ya la redefinimos, y aquí ahora sí ya nos graficó la frontera de decisión. Y miren, entonces ya nos quedó esa frontera de decisión bacancita. Aquí nos quedaron con el valor en y con valores negativos. Bueno, y es porque en y todavía no hemos puesto que contra qué valores vamos a trabajar. Él simplemente tomó x más y x min y utilizó y trazó la frontera de decisión según eso. Para nosotros, para Guerón, esa frontera de decisión le queda así, dependiente negativa. En el eje y nos hizo que valores entre 0 y 2, y en el eje x de 0 a 5. Entonces aquí nos quedó, vamos a ver aquí cómo nos quedó. A nosotros no nos quedó de 0 a 5 en el eje horizontal. Vamos a ver aquí, debe quedarnos entonces de 0 a 5 en el eje horizontal. Petal length, petal width, veremos a ver si cuando cogimos los valores de x más y x min, tomamos de la primera columna es que debemos de tomar, cuando digo columna es el segundo parámetro, y el primero es para las filas. Entonces tomo todas las filas, aquí todas las filas, primera columna, pues el segundo parámetro son las columnas. Se me olvidó, y ahora sí entrenamos. Bueno, tomamos otra vez los parámetros, otra vez definimos aquí, y otra vez, y ahora sí nos da de 1 a 5, y ahora sí nos quedó muy bien en el eje horizontal. Nos falta entonces ya en el próximo video dejar también las clases acá, en las clases, pues los datos de la clase de abajo y los datos de la clase de arriba con el label. Pero así hemos visto cómo esta función plot decision boundary, como él toma con los métodos coef e intercept, actuando sobre los modelos entrenados, obtiene los parámetros w y b, el vector w y el término de sesgo, y con ellos constituye la recta, que es la frontera de decisión, y la graficamos. Entonces tomamos un dominio para ella y un rango para ella, y luego lo graficamos en una función, pues que miren que cuando uno define una función en Python que no tiene retorno, pero si llama a la función plot, él lo que va a hacer es retornarnos el gráfico. Eso es lo que va a hacer, retornarnos el gráfico, a pesar de que la función plot svc decision boundary no tiene sentencia de retorno. Muchas gracias.